Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos a los que acabáis de entrar en el webinar. Empezaríamos con la sesión de hoy, con el webinar sobre la convocatoria del CDTI de subvenciones de proyectos de I+D y de inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19. Mi nombre es Jordi Gasset, soy responsable de proyectos europeos y de financiación internacional en la Fundación Knowledge Innovation Market y voy a desarrollar y voy a presentar, voy a ser panelista de este webinar junto a mi compañero Isaac Matamoros, que se va a encargar de la segunda parte de la presentación. Hola a Antes que todos. nada... disculpa. No, simplemente saludaba. Hola a todos. Muy bien. Hola Isaac, ¿qué tal? Antes que nada, agradeceros vuestra participación en la sesión de hoy. Esperemos que la misma sea de utilidad. Y solo a nota de introducción, haceros saber que la presentación, que el webinar que estamos presentando hoy se enmarca en una iniciativa de nuestra fundación que tiene como objetivo básicamente poner en relieve y dar información sobre aquellas convocatorias que a día de hoy que puedan ser de interés para el ecosistema de innovación del territorio. ¿Vale? Dichos webinars se basan sobre todo en una breve explicación de cuál es la tipología de la convocatoria, cuáles son los requisitos básicos. Evidentemente no va a ser una presentación muy técnica como aquella que se podría esperar de un webinar o de una presentación hecha por el propio CDTI, pero sí que vamos a intentar trazar o marcar aquellos puntos de máximo interés para aquellas entidades que estén interesadas en presentar alguna propuesta a dicha convocatoria. Y en una segunda fase vamos a dar algunas pinceladas de cómo atacar dichas presentaciones a nivel un poco más práctico. Cuáles son las características del formulario, cuáles son aquellos puntos en los que se debe hacer especial hincapié y cuáles son aquellos pequeños tips o aquellas pequeñas ayudas que os podamos aportar. Asimismo, el formato del webinar está pensado para que aquellos que participéis, aquellos que toméis parte en él, podáis presentar preguntas, aquellas a las que nosotros tengamos acceso a la información, vosotros vamos a responder de inmediato o incluso pueden servir para generar debate. Generar debate sea en la constitución de consorcios, no en este caso porque es una convocatoria individual, pero sí en otra tipología de convocatorias, pues es un formato muy útil para incentivar a la gente a que proponga ideas y se puedan incluso identificar soluciones conjuntas para tales actuaciones. Así pues, y hecha esta breve introducción, con lo cual os informo de que va a haber próximos webinars dirigidos a otras convocatorias, a otra tipología de convocatoria, procederé a presentaros un poco la convocatoria del día de hoy. Como decía antes, es la convocatoria del CDTI que presentó hace un par de semanas de subvenciones a proyectos de I+D y de inversión dirigidos a hacer frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19 en la que estamos hoy en día. Evidentemente, esta tipología de proyectos, como sabéis, va a ser y está siendo muy recurrente en los últimos días, con lo cual es interesante estar informado de aquellas y de las últimas convocatorias existentes. Bueno, vamos a ver si hay algún retraso en la... Bien. El índice o la agenda que vamos a seguir va a ser una breve introducción del objetivo y las características de las ayudas. Veremos quiénes son los beneficiarios de estas ayudas, cuáles son las condiciones de financiación que ofrece la subvención y cuáles son las condiciones de participación. Como os decía antes, tendremos una quinta parte, que es la parte más práctica, en la que os haremos una presentación del formulario de solicitud y cuáles son aquellos puntos a los que se debe poner más atención en el momento de presentar la propuesta. Empecemos con el objetivo de la ayuda. El objetivo de la ayuda es básicamente, tiene dos objetivos, son muy claros y el mismo nombre ya lo indica. Se trata de acelerar la investigación y el desarrollo relacionado con la enfermedad COVID-19. Esta sería el primer objetivo de la ayuda. Y el segundo, respaldar la fabricación de aquellos productos que respondan al brote. ¿Vale? Teniendo en cuenta
estos dos objetivos, las ayudas se dirigirán a aquellas iniciativas, a aquellos proyectos que desarrollen investigaciones y aplicaciones empresariales y que incrementen la capacidad industrial para hacer frente a la emergencia. Dentro de la línea existen dos tipologías de actuación, es decir, dos tipologías de proyecto. Los proyectos de investigación y desarrollo, como mencionábamos antes en el primer objetivo, y los proyectos de inversión para la fabricación de productos relacionados con la emergencia sanitaria. Hasta ahí todo muy claro. Existen dos tipologías y vamos a ver cuáles son los objetivos de cada una de ellas. Empecemos por las tipologías de ayudas dirigidas a los proyectos de I+D que financiarán investigación relacionada con el brote de la COVID-19. En este caso estaremos hablando de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. O desarrollo experimental, pueden ser tanto una como la otra o ambas a la vez a nivel conceptual. El presupuesto elegible máximo para cada actividad dentro de esta línea se sitúa en 625.000 euros. Importante las fechas, porque como veremos estamos hablando de proyectos con unas fechas de implementación muy a corto plazo. Los proyectos de I+D deberán iniciarse a lo largo del año 2020 y finalizar antes del mes de octubre de 2021. En los casos, como veremos en el caso de los proyectos de inversión, el calendario o el plazo de ejecución del proyecto va a ser muy distinto. Aquí estaríamos hablando de un plazo de mínimo un año. Dichos proyectos, al tener el requerimiento de adecuarse a la situación de emergencia sanitaria, es imprescindible, y así lo tiene que demostrar la memoria técnica en el momento de que la presentemos, que la implementación y la puesta en marcha puede realizarse a muy corto plazo y que la iniciativa que presentemos va a ofrecer resultados muy concretos, tempranos y adecuados a la situación en la que nos encontramos. Es decir, estamos hablando de proyectos muy realistas, muy viables y muy factibles a día de hoy. Es decir, proyectos que podamos empezar, siendo un poco exagerado, mañana mismo. Y veremos que eso en los proyectos de inversión aún es mucho más pronunciado. Veremos que esta tipología de ayudas, que es la segunda que mencionaba anteriormente, se dirige a aquellas iniciativas de mejora en los procesos de producción o que incrementen la capacidad de producción del beneficiario. El presupuesto máximo elegible de dicha línea es exactamente el mismo que el anterior, se sitúa en 625.000 euros. Y aquí sí que la duración máxima del proyecto es de 6 meses. Como veis, la duración, el espacio temporal de ejecución es mucho más corto, debiendo iniciarse los proyectos a lo largo del presente año 2020, pero no finalizando más allá del 31 de octubre de 2020. Es decir, si tomamos en cuenta estos dos valores, estas dos informaciones, tenemos que la propuesta urge bastante prisa, es decir, que aquellas entidades, aquellas personas que estén interesadas en presentar una propuesta de ayuda en proyectos de inversión deberían empezar a trabajar en ella lo antes posible y asegurarse de que la entrega, la presentación de la misma no se aleja mucho del día de hoy. Si no, nos quedamos con un plazo de ejecución muy corto. De nuevo, los proyectos es necesario que se adecúen a la situación de emergencia sanitaria, que se puedan implementar a muy corto plazo y que los resultados esperados pues, sean muy concretos, tempranos y adecuados a la situación, es decir, muy visibles. ¿Cuáles son los ejemplos de actividad que dicha ayuda contempla como susceptibles de ayudas? Bueno, pues el abanico es muy amplio. Evidentemente, como reza la convocatoria, pues todos van a estar dirigidos a atacar o hacer frente al brote de la COVID-19 a día de hoy. Y entre las distintas tipologías de actividad se mencionan 6 en especial. Son cualquier producto, veréis que es muy amplio y que es muy genérico, con lo cual las oportunidades de presentarse a dicha convocatoria son muy amplias. Digamos, cualquier producto reactivo o principio activo, medicamento, considerado de utilidad, tanto en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento de la prevención
de la enfermedad. Aquí, evidentemente, se incluyen vacunas, se incluyen medicamentos, se incluyen profilaxis, se incluyen cualquier tipo de solución en este sentido. La segunda tipología de actividades susceptibles son los productos sanitarios, desde equipamiento médico y hospitalario, equipamiento de protección individual. La lista es muy larga, podemos incluir gafas de protección, mascarillas, guantes, batas y un amplio espectro de materiales y un amplio espectro de productos, así como los materiales o materias primas necesarios para desarrollar los productos sanitarios o productos mencionados anteriormente. Como veis, el abanico es muy amplio y sigue con tres tipologías más, que son los desinfectantes o soluciones hidroalcohólicas e higienizantes, tanto generales como de uso personal. Las herramientas de recopilación, análisis y procesamiento de datos, es muy importante este punto porque abarca un espectro muy distinto al que estaríamos trabajando en las otras 4 áreas de actividad, así como cualquier otro producto o tecnología de utilidad que el beneficiario considere beneficiosa para el proceso de control de la enfermedad. Repito, sin ánimo de hacerme pesado, pues el volumen o la capacidad de presentación es muy elevada en el marco de actividades susceptibles. No va a ser igual de abierto en relación a las entidades beneficiarias, como veremos a continuación, que es el siguiente punto que os queríamos presentar y que versará sobre aquellos beneficiarios que pueden presentarse a las presentes ayudas del CDETI. Vemos que solo hay 2 tipologías de beneficiarios, son las empresas, evidentemente válidamente constituidas con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en España, así como los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, pero únicamente para los proyectos de I+D. Es importante que los centros tecnológicos estén adscritos al registro de centros tecnológicos del CDETI para ser beneficiarios de la presente ayuda. Recordar un par de detalles, solo se concederá una ayuda por beneficiario al amparo de la presente convocatoria y son proyectos individuales. Lo decía al inicio de mi presentación, no son proyectos consorciados, es decir, estaríamos hablando de un beneficiario único en la presente convocatoria, tanto en la línea de proyectos de inversión como en la línea de investigación y desarrollo. Con lo cual, facilita mucho los tiempos de entrada a la convocatoria porque no hay la necesidad de montar un consorcio. Es decir, cualquier entidad con una solución, con un producto en mente y susceptible de ser candidato para la ayuda, pues puede empezar el trabajo inmediatamente. Veremos que quedan excluidos como beneficiarios pues personas físicas y trabajadores autónomos, entidades financieras, empresas que hayan sido declaradas en crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019, entidades del sector público institucional y organismos de investigación y otros centros públicos o privados de I+D+I, que no sean centros tecnológicos mencionados anteriormente. Como se puede ver, el abanico de actividades a desarrollar es mucho más amplio que las posibilidades ofrecidas, en este caso, como entidades beneficiarias de la convocatoria. Veamos cuáles son ahora las condiciones de financiación y los costes de la ayuda. La convocatoria tiene un presupuesto máximo total de 12 millones de euros. Y las ayudas reguladas en la presente convocatoria pueden ser cofinanciadas con fondos FEDER a través de su certificación, en el Programa Operativo Pluriregional de España. ¿Cuál es la cuantía y la intensidad de las ayudas? Bueno, aquí la cuantía individualizada por cada una de las actividades financiadas se va a determinar en función del coste financiable real del proyecto. Recordemos que tiene un tope de 625.000 euros, de las características específicas de cada uno de los beneficiarios y de las disponibilidades presupuestarias. Acordémonos que es una línea abierta y que se va a trabajar siempre sobre el remanente
de presupuesto de la convocatoria. La intensidad máxima de la ayuda se va a fijar en el límite del 80% del presupuesto elegible, tanto para los proyectos de I+D como para los proyectos de inversión. Ahí sí que la situación es idéntica en cada una de las líneas. Echemos un vistazo ahora a los costes elegibles. Empezaremos por los proyectos de I+D. Evidentemente, como en toda convocatoria, los costes deben estar relacionados con el desarrollo y la ejecución de las actividades subvencionadas y, por tanto, los costes directos que se van a sufragar en la convocatoria o en la línea de proyectos de I+D van a incluir los costes de personal, aquellos costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes, así como los costes de consultoría equivalentes, costes de materiales fungibles, suministros y productos similares necesarios para llevar a cabo la investigación y el desarrollo, costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales, así como las evaluaciones de conformidad o las autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto y finalmente también se van a sufragar dentro de esta línea los costes de ensayos clínicos y preclínicos dentro de las fases 1 y 4. Por su parte, en el caso de los proyectos de inversión, estaremos hablando de costes directos de inversión necesarios para la fabricación de los productos referidos en la propuesta, así como el ensayo de las líneas e instalaciones de producción necesarias para el incremento productivo. Así, los costes directos que se van a sufragar en la línea de proyectos de inversión van a incluir los activos fijos materiales, desde instalaciones, maquinarias, equipos, como inmateriales, incluidas las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros elementos de propiedad industrial e intelectual. Los costes de personal, siempre que sean necesarios para los ensayos de las líneas e instalaciones de producción. Los costes de contrataciones externas necesarias, de nuevo, para la inversión, así como los costes de materiales, suministros y productos similares que se deriven del proyecto. En relación a la subcontratación, la línea permite la subcontratación hasta un porcentaje máximo del 65% del presupuesto elegible, con las condiciones siguientes, es decir, que la persona o entidad subcontratada esté al corriente en todo momento de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Muy importante que no exista ninguna vinculación entre la entidad beneficiaria y la entidad subcontratada. No se permite, como vemos, la subcontratación de entidades vinculadas. Y en el caso de aquellas subcontrataciones que se identifiquen a priori en el momento de presentación de la propuesta y que tengan un importe superior a 60.000 euros, se deberá aportar, junto con la propuesta técnica, un mínimo de 3 ofertas de competencia en el momento de presentación de la solicitud. Son los requerimientos básicos en materia de subcontratación de la propuesta. Recordar que las ayudas que estamos presentando hoy tienen efecto incentivador. El efecto incentivador variará en función de cuál es la fecha de inicio del proyecto y así veremos que para aquellos proyectos que se inicien a partir del 1 de febrero de 2020 se considerará en todo momento que la ayuda tiene efecto incentivador. En contra, para aquellos proyectos iniciados antes de fecha de 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene efecto incentivador si es necesaria para acelerar o ampliar el alcance del proyecto en desarrollo. Es una cuestión a tener muy en cuenta en el momento de presentar nuestra propuesta. Se recuerda que los estudios de viabilidad previos en ningún caso se tendrán en cuenta para determinar la fecha de inicio de la actividad, en este caso. ¿Cuáles son los plazos de presentación? Entiendo que esto
puede ser de mucho interés para la mayoría de los asistentes. La convocatoria se abrió a día 11 de mayo de este mes, bueno, de este año, evidentemente, a las 12 del mediodía, y cierra a 15 de diciembre de 2020. Recordar, eso sí, que es una convocatoria abierta, es decir, se pueden presentar solicitudes a lo largo de todo este plazo y que se agotará o se cerrará en el momento de agotamiento de los fondos asignados, que recordemos son los 12 millones de euros. Asimismo, la ayuda es incompatible durante el periodo de ejecución con cualquier otra ayuda recibida por el beneficiario de ámbito europeo, estatal o autonómico para desarrollar actividades con los mismos objetivos o mismas finalidades. El modo de presentación, y ahí en breve cederé la palabra a mi compañero Isaac, que os va a describir un poquito más en detalle los contenidos de la misma. Se realizará siempre a través de los formularios y medios electrónicos que aparecen en la sede electrónica del CDTI. En la presentación tenéis el enlace. Es necesario recordar que cualquier entidad propuesta como beneficiario que solicite una ayuda debe estar registrada previamente en el sistema de entidades del CDTI. En caso contrario, no se os va a permitir presentar la propuesta. Finalmente, recordaros pues que la solicitud de ayuda, así como las declaraciones responsables y toda la documentación anexa que se vaya a pedir, necesitará la firma electrónica cualificada y avanzada, como es habitual en estos casos. ¿Cuál va a ser, a nivel mucho más técnico, la documentación que vamos a tener que presentar para la solicitud? Pues la memoria técnica del proyecto, que ahora mismo os presentaremos, así como un seguido de declaraciones responsables. Estas van a ser las de no concurrencia de ayudas. Ya hemos mencionado anteriormente que la ayuda no es incompatible con cualquier otra ayuda de ámbito europeo, estatal o autonómico. La declaración responsable de no hallarse en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, que muchos de vosotros ya conocéis. La declaración de no ser considerado empresa en crisis, el cumplimiento de obligaciones tributarias y finalmente, y haciendo referencia, como decíamos antes, al tema de la subcontratación, una declaración responsable de que en caso de que exista una subcontratación, no se va a hacer con una entidad vinculada al beneficiario. La resolución y el pago. La resolución se notificará, evidentemente no hay una fecha, porque al ser convocatoria abierta se irá notificando a medida que se vaya resolviendo cada una de las solicitudes. Y la notificación se hará siempre mediante publicación en la página del CDTI y entendemos también que mediante comunicación directa con el beneficiario. Los pagos siempre tendrán un carácter anticipado, previo a la realización y justificación de la actividad, y se van a efectuar en un único pago, que posteriormente va a ser seguido mediante el proceso de justificación de hasta aquí, y espero no haberme extendido demasiado en cuestiones técnicas y haber dado una visión de cuál es el objetivo de la ayuda. Voy a ceder a continuación la palabra a mi compañero Isaac Matamoros, que os va a enseñar, os va a explicar cómo, de manera práctica o cómo de manera eficiente, presentar una solicitud a la presente convocatoria. Gracias, Jordi. No sé si hay preguntas, las dejamos un poco para el final. Jordi os ha presentado un poco las condiciones de estas ayudas, tipología, etcétera. Básicamente, lo que os voy a intentar explicar, revisando un poco los formularios y dado, como ha apuntado Jordi, la necesidad de presentarlo rápidamente. Recordad que son 12 millones, un 80% de 625.000. Si todos fuesen a máximos, hay un máximo de 24 proyectos.
un mínimo de 24 proyectos, quería decir. Es decir, el hecho de que sea una ventanilla abierta y que estas ayudas finalicen en el momento en que el presupuesto total se acabe, creo que es importante bueno, conocer un poco el formulario. No sé si muchos de vosotros a lo mejor ya lo habéis visto, y sobre todo, pues, dividir. Nosotros solemos trabajar dividiendo el equipo en diferentes actividades. Jordi, ¿has compartido conmigo? No puedo. Hola. No. A ver, prueba ahora. En principio debes tener acceso. A ver, probemos ahora de nuevo. Perdonad, ¿eh? No. Bueno, hazlo tú. Bueno, lo hago yo mismo. Venga. Exacto. Disculpad estos pequeños inconvenientes. Como os comentaba, lo que solemos hacer nosotros en el momento en que presentamos solicitudes a cualquier tipo de ayudas y proyectos financiados, como cuando apoyamos a nuestros clientes, es tener bien claro las diferentes funciones. La primera de todo es dónde hay que presentarlo, como ha comentado Jordi, en la página web de la sede electrónica de Cedeti encontraréis en gestión de ayudas, área privada, y directamente accederéis. Y para ello tendréis que estar dados de alta para poder ejecutar vuestra solicitud. Como os comentaba, la siguiente, por favor, Jordi. Sí. Vale. Hay dos grandes tipologías de actividades en este caso, digamos unas más administrativas, que no entraremos a analizar en profundidad ahora, pero que vendrían a ser la recogida de los datos de empresa, así muy sucintamente, y para que tengáis claro qué tipología de datos, pues nos están pidiendo datos generales de identificación de la empresa, su razón social, CIF, el domicilio social, el tipo de actividad y después también datos de contacto, tanto del proyecto como si hay alguna empresa consultora que está apoyando, la dirección de las notificaciones, etcétera. Y después datos más focalizados en la organización para entender si se adecúa a aquella tipología de beneficiarios y cuáles son sus condiciones. Así que nos pedirá el capital social actual, información sobre el accionariado, filiales y así como también en los recursos de los que dispone la plantilla, tanto histórico, dividido por tipología de empleado, lo divide en directivo, administración, producción, operación, comercial, ventas y +D. Y eso mismo lo tendremos que dividir para cada uno de los últimos 3 años entre hombres, mujeres y el total, así como aquellos que están específicamente destinados a actividades de I+D, y para ello también deberemos de indicar cuál es su formación o titulación entre doctorados, titulados superiores, titulados medios u otros, así como el personal previsto para llevar a cabo las acciones subvencionables y información sobre los recursos de los que dispone la empresa en inmovilizado material, en inversiones en activos fijos y materiales y gastos corrientes, también de los últimos 3 años, y los que están destinados específicamente a I+D. Creo que podemos pasar a la siguiente. Sí, La información. a ver si pruebas tú, que deberías tener ahora mismo autorización. A ver si le das al clic. Sí, creo que sí, ahora sí. Vale, bien, perfecto. Gracias. Como decía, la información sobre el proyecto, aquí es donde vamos a explicar un poco, resumir cuáles son los principios y objetivos del proyecto, así como otros datos de interés y la duración del mismo, calendarizarla. Nosotros solemos siempre
proponer trabajar la parte técnica en la definición de un objetivo genérico, sus subobjetivos, las actividades que se van a llevar a cabo, el impacto, lo que se entiende como un marco lógico, que además encaja bastante con lo que nos van a pedir posteriormente. En esta slide lo vemos, pues nos van a pedir los presupuestos por hitos, y aquí en este segundo apartado, pues veis, cuando hemos definido las actividades o hemos nombrado las actividades, tendremos que escribirlas y qué resultados están esperados. Así que si pensamos en cuál es el objetivo genérico, los objetivos específicos del proyecto, cómo se van a llevar a cabo y qué consecuencias van a tener, pues utilizamos una matriz de marco lógico, no habrá ningún problema en rellenar esto, con lo que entendemos que en 1 o 2 días sería bastante fácil toda la parte de descripción, de llevar a cabo o rellenar toda la parte relativa a la información o descripción del proyecto, juntamente con el presupuesto. ¿Cómo o qué datos nos van a pedir del presupuesto? Bueno, vemos que hay algunas diferencias que nos van a requerir por parte de si son proyectos de inversión o de I+D. Por ejemplo, en inversión nos van a pedir la adquisición de activos fijos, si es exclusivo de I+D. Sin embargo, en los proyectos de I+D ya van a ir directamente por la tipología de gastos que había comentado Jordi anteriormente, pues qué personal lo van a llevar a cabo. Así como los materiales que forman parte de ambos. Los centros de investigación e innovación, en caso que el beneficiario sea uno de ellos. Recordemos, yo creo que en esta memoria ellos han utilizado un genérico, pero recordemos que son individuales, así como otros gastos, sobre todo en I+D, derivados, como comentaba Jordi, de las homologaciones, la obtención de validación de patentes u otros activos. También habrá entonces un resumen del presupuesto global, así como la generación de empleo que comentábamos antes, diferenciada entre grado de formación y género también. Es uno de los puntos en los que hacen bastante énfasis. Antes de terminar, sí que me gustaría pues, repasar otros aspectos mucho más administrativos que habíamos comentado, como la información relativa a la financiación. Simplemente teniendo en cuenta los condicionantes que ha comentado Jordi, sí que hay que anunciar el porcentaje de financiación privada propia y pública, y si hay subvenciones, recordar que tienen que ser las de CEDETI. Los datos bancarios, obviamente, se entiende que disponéis. Las autorizaciones para que el propio CEDETI tenga acceso a información de vuestra seguridad social y Hacienda. Y después una serie de declaraciones, bueno, simplemente pues dando fe que se cumplen las condiciones. Podemos repasar alguna de las que ya ha comentado Jordi, como que no se ha solicitado ni obtenido ningún tipo de ayuda por parte de la Administración o ente público, privado, nacional o internacional en relación a la acción objeto de la solicitud. Y en caso de que sea complementaria, es decir, de que nosotros lo que estemos haciendo es ir un paso más allá, sí que deberíamos de indicar quién es el organismo, el programa o ayuda, la situación, si está solicitada y pendiente de decisión, si está solicitada y concedida o solicitada y denegada, el importe de la ayuda y el aplicable. Más datos administrativos será el tipo y tamaño de empresa, así como en caso de estar en situación de crisis, también lo deberemos de indicar.
u otras declaraciones como que el proyecto no ha comenzado antes del 1 de febrero de 2020, que se está al corriente del cumplimiento de obligaciones. Básicamente son aspectos que ha comentado Jordi previamente, así que no me voy a extender. No sé si hay preguntas o si queréis, alguno de vosotros ya dispone de alguna idea, la quiere compartir con nosotros. Estamos abiertos a tratarlo. ¿Algún dato? Sí, Disculpa. adelante, Isaac. Tú mismo. Sí, he abierto el chat porque veía que había una pregunta y dice si se requiere de un presupuesto mínimo. Yo en la revisión no recuerdo que se indicase un presupuesto mínimo, se indica un presupuesto máximo. No sé, Jordi, si tú... No, es así como comentas en la convocatoria, tanto la convocatoria como la documentación relacionada no se hace mención en ningún punto del presupuesto mínimo. Sí que se hace mención, como decía ahora Isaac, de un presupuesto máximo, que será el 625.000 euros de presupuesto máximo elegible con una cobertura de la ayuda entre el 80% de la misma, del presupuesto total. Pero no existe un detalle específico sobre cuál es el porte mínimo necesario para la ayuda. Lo que a mí sí me gustaría indicar, creo que ya lo hemos dicho, pero no está de más repetirlo, es recordar que la cuantía son 12 millones, que estamos hablando de un 80% sobre un presupuesto máximo 625, por lo tanto entiendo que la ayuda son máximo, haciendo cálculos, 500. Esto da para lo que da. Quiero decir, es importante que tengamos muy claro, y si no lo tenemos, que empecemos a trabajar hoy mismo en la parte que comentaba de objetivos específicos, cómo lo vamos a llevar a cabo, que de manera interna gestionemos toda la información administrativa y que tengamos claro que es necesario, que queremos ir a ello y que se haga lo más pronto posible. Porque este tipo de ayudas, digamos que lo lógico sería que no llegase a estar abierta hasta las fechas en las que se indica. Exacto. Sí. Hay otra pregunta, no sé si las ves. ¿La ayuda es todo a fondo perdido? Correcto. Correcto, ¿Sí? es así. Sí. El 80% es a fondo perdido, obviamente justificando que las acciones, actividades, materiales, etcétera, han sido llevados a cabo y aquellos objetivos, indicadores que nosotros hayamos marcado y que nos permitirán ser una propuesta competitiva que nos permita acceder a podéis preguntar tanto como estáis haciendo por el chat o hablar la mano y hacerlo de viva voz. Sí, solo recordar, Isaac, que en el caso que comentabas de los costes, tener siempre presente la elegibilidad de los costes, aquellas categorías que se han descrito anteriormente en una de las slides que hemos presentado antes, es decir, los costes directos van a ser elegibles aquellos de las categorías que se han mostrado anteriormente. No iré de nuevo en el descriptivo de cada uno de ellos, pero sí que es importante tener en cuenta que este 80% a justificar debe incluir costes directos justificables en todo momento. ¿Cómo decir? ¿Alguna otra pregunta? A ver, entendemos que es una convocatoria individual, que digamos, la información que acabáis de recibir se tiene que pensar. Sí que sí nos gustaría decir que nosotros estamos abiertos a apoyaros tanto en esta fase que decimos del diseño e identificación, es decir, si consideráis o no tenéis claro que creéis que es conveniente o que esta ayuda sería una buena herramienta para financiar alguna de las actividades que queréis llevar a cabo, no lo tenéis claro o no sabéis cómo expresarlo o en el sentido de bajar ese interés de la empresa o esa oportunidad identificada de manera que pudiese encajar o que
realmente se adaptase a los requerimientos de esta convocatoria. Nosotros estamos abiertos a colaborar con todo el espacio de empresas y centros de investigación que lo requieran, tanto para adecuar un poco esa convocatoria como para, si es necesario, algún tipo de apoyo durante la ejecución del proyecto en temas de transferencia, adquisición de tecnología, identificación de la misma, estudios de patentabilidad, etcétera. En KIM estamos siempre dispuestos a ayudar a todo aquel que lo necesite. Y bueno, pues no sé si hay mucho más que decir. Creo que la información ha sido bastante clara. Os hemos indicado cuáles son las condiciones de acceso que pone la propuesta. He hecho una revisión un poco rápida, pero es que sinceramente la aplicación es bastante sencilla. No hay mucho que explicar o que desarrollar. Así que tenemos otra pregunta. Si se financian proyectos iniciados a partir del 1 de febrero, ¿el presupuesto puede incluir costes realizados a partir de esa fecha? Sí. Si no me equivoco, Jordi. Sí, solo a partir de esa fecha, correcto. Solo a partir de esa fecha, como habíamos indicado, sí. Ese es. Indicar que entonces, si no recuerdo mal, pero creo que ya lo habías comentado, Jordi, el efecto incentivador hará referencia a cómo las nuevas actividades no llevadas a cabo permiten acelerar o potenciar aquella acción que estuviésemos llevando a cabo. Exacto. Bueno, para el efecto incentivador, para aquellos proyectos, lo que decíamos antes, a partir del día 1 de febrero se considerará en todo caso con efecto incentivador. Para las de antes, para aquellas que se inician antes del 1 de febrero de 2020, se considerará que la ayuda tiene efecto incentivador en el momento que acelere, amplíe el alcance del proyecto en desarrollo. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, solo esperar que la sesión de hoy sirva para que alguno de vosotros os animéis a presentar alguna propuesta, para que entre todos pues, demos alguna solución al reto que tenemos enfrente. Y recordaros que seguiremos haciendo este tipo de formato, este tipo de webinar, y con el objetivo de daros a conocer convocatorias, explicaroslas un poco, explicaroslas por encima y daros algunas pinceladas, como decía antes, de cómo adentrarnos en la preparación de la propuesta. Sí que recordaré, como creo que he comentado antes y también decía Isaac, en aquellos proyectos que se requiera de la constitución de consorcios, pues la idea de los webinars que presentamos aquí pues también sería la de facilitar la interacción entre los participantes para que entre vosotros pues encontréis sinergias de colaboración y identifiquéis puntos en común que os sirvan para acelerar vuestros proyectos, vuestras ideas y echar para adelante la innovación, que es de lo que se trata. Sí, en este sentido ya tenemos experiencias previas debido al confinamiento actual, pero de manera online ser capaz de generar o intentar identificar posibles ideas de proyecto y trabajarlas conjuntamente. Esta convocatoria, al ser individual, no da pie a lo mismo, pero que en el caso que se identifiquen otras y lo que estáis buscando es un consorcio o validar vuestra idea o simplemente mejorarla, que sepáis que habrá una parte práctica en la cual de manera conjunta trabajemos en lo mismo. Será una formación un poco más amplia. Reduciremos un poco a lo mejor todo lo que es la información técnica de la propuesta y daremos más pie a la colaboración entre todos los agentes que participen. Pues, exacto. Y que en breve haremos una sobre los Eurostars Eureka, por si alguno de vosotros está interesado. Ya recibiréis información de parte de nuestro equipo de comunicación y os presentaremos un poco el programa. Bueno, es lo que os estaba comentando ahora mismo. Os mandaremos información de siguientes webinars. Iremos trabajando sobre webinars. Probablemente lo que comentaba es en un par de semanas
A no más tardar, entiendo que llevaremos a cabo uno sobre los Eurostars, que también creo que puede ser de mucho interés para vosotros. Y la información sobre los webinars pues la encontraréis en la página web de la Fundación, de Fundació Quim, pero os la mandaremos a todos aquellos que estéis registrados en nuestro boletín, la vais a ir recibiendo. Estaréis informados en todo momento de todos los webinars y presentaciones enfocadas a convocatorias y líneas abiertas que existan, os mantendremos informados en todo momento. Pues nada, Y muchas gracias. Muchas gracias por participar, ha sido un placer y lo que decíamos antes, creo que Isaac y yo estamos muy contentos de haber ayudado a generar ideas de proyecto para la línea presentada. Un saludo a todos. Un saludo, Teo.